Ok, entonces Job capítulo 7, vamos a dar lectura desde los versículos 11 hasta el versículo 21. ¿Sí? Hoy día particularmente nuestra eh, predicación tiene que ver con cómo nosotros podemos enfrentar las herramientas que la Biblia nos da para enfrentar los pensamientos autodestructivos referente a todo este tema de la salud mental. ¿Ya? Hoy día, en la mañana, Jano Álvarez me mandó una publicación, y fue esas coincidencias de la vida. A nivel global se celebra o se conmemora, se recuerda el Día de la Prevención del Suicidio. Entonces tiene mucho que ver con la predicación de hoy día, porque al final de cuentas estamos obteniendo herramientas bíblicas para poder tener justamente una mirada eh, al nivel de las escrituras, justamente para poder enfrentar este tipo de situaciones, los pensamientos autodestructivos. Entonces vamos a leer aquí en Job capítulo 7, del versículo 11 en adelante, la palabra del Señor dice así. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma, perdón. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guardia? Si digo, mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja, entonces tú me asustas con sueños y me aterrorizas con visiones. Mi alma, pues, escoge la asfixia, la muerte en lugar de mis dolores. Languidezco, no he de vivir para siempre. Déjame solo, pues mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y cada momento lo pongas a prueba? Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. He pecado. ¿Qué te he hecho? ¿He pecado? Es una pregunta. ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y tú me buscarás, pero yo no existiré. Palabra del Señor. Palabra del Señor, y ciertamente parecen ser palabras muy duras, parecen ser palabras muy sentidas de un corazón que efectivamente está muy atribulado, un corazón que está muy acongojado. Y sabemos de la historia de Job, ¿ya? Por esa razón no dimos lectura a otras partes del libro de Job. Sin embargo, para aquellos que no conocen la historia de Job, Job era una persona que, según la Biblia, era un hombre según el corazón de Dios. Y en una, eh, digamos, bajo ciertas características dentro de la historia, Dios permite a Satanás poder eh, poner a prueba a Job. ¿Ya? Y en esa puesta a prueba, Job pierde su riqueza, eh, pierde el fruto de su trabajo. ¿Ya? Y entendemos a la luz de la misma escritura que perder el fruto del trabajo para la cultura hebrea del tiempo de Job significa realmente una afronta a la persona. ¿Ya? O sea, todo su esfuerzo se fue de un minuto a otro, junto con su familia, e incluso su esposa lo abandona. Es una persona que se encuentra totalmente solo, desnudo frente al mundo, literalmente con nada entre manos, y, y la ayuda que él podría haber tenido de parte de sus amigos que comienzan a pasar por delante de él, se transforma finalmente en un peso. ¿Ya? Es un peso sobre el peso que él tenía. Y por más que él clama a Dios pidiendo respuestas, Dios está en silencio. ¿Ya? Durante varios capítulos del libro de Job, solamente hay un silencio de parte de Dios. Entonces ya a esta altura, Job simplemente no da más. Su corazón ya no da más de angustia y de dolor. Ahora, es muy interesante cómo la Biblia probablemente es el único libro que trata a sus personajes con la mayor honestidad posible. ¿Ya? Si nosotros vemos en sus páginas, nos vamos a encontrar con todo tipo de emociones y las consecuencias de esas emociones. ¿Ya?
No solamente cosas buenas, las que nosotros leemos en la Biblia, sino que vemos cosas que son tanto para el bien o para el mal del individuo e incluso de la comunidad donde el individuo está. Vemos allí, por ejemplo, el pecado de reyes, de profetas, sacerdotes, líderes, patriarcas, discípulos, que nos va mostrando con toda honestidad sus propios corazones, cómo ellos son, y en todos los casos, en cada uno de los casos que nosotros podemos ver en las Escrituras, lo que hace la Biblia es justamente poder manifestarnos las consecuencias de la caída, relatada ya en el libro de Génesis, de la caída y obviamente la necesidad de redención de esas cosas. Si la Biblia nos muestra con honestidad a sus personajes, es para mostrarnos cómo Dios está, a través de eso, redimiendo todas las cosas, y obviamente esa redención plena se alcanza en Jesucristo, quien es el que declara finalmente el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto todas las cosas pueden ser restauradas. No es que en el tiempo de el pueblo de Israel era una comunidad que reflejaba la gloria de Dios a través de una teocracia, ¿ya? Sin embargo, el pueblo abandonaba constantemente a Dios, lo acabamos de leer en el libro de Oseas, en nuestra lectura para confesión de pecados, y eso obviamente manifestaba aún más la necesidad de un redentor. El redentor vino, que es Jesucristo. De allí en adelante, la iglesia se transforma en el pueblo de Dios que comunica, anuncia la llegada de este reino de los cielos. ¿Cómo es el reino? No hay dolor, no hay enfermedad. Por eso Jesucristo sanaba a los enfermos. Era porque había en esas instancias de obra de Cristo un reflejo de la nueva creación, esa promesa de una creación nueva, consumada, que vendrá en la segunda venida de Jesucristo. Entonces la Biblia nos muestra estas situaciones de pecado, de angustia, de dolor. ¿Para qué? Para decirnos, miren cómo es necesario para el corazón humano la redención. La redención personal, la redención de todas las cosas. Allá nos apunta siempre la Escritura. La Escritura no es, y tenemos que ser enfáticos en esto, la Escritura no es un libro moralista. Si fuese un libro moralista, no podría ser cristianismo. Porque no se trata de cómo nosotros podamos llegar a comportarnos para alcanzar cosas de Dios. Eso dejémoselo a otro tipo de carreras, a otro tipo de actividades que ciertamente están en este mundo. Quien quiera las puede adoptar o no. Pero la Biblia no es un libro que nos diga, haz esto, esto y aquello, y entonces tu vida va a estar bien, va a estar resuelta. Job no tenía ese problema. La Biblia declara de que él era un hombre según el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Y aún así, sufrió todo lo que sufrió. O sea, el hacer las cosas bien no te asegura para nada de que tu vida va a estar bien. Esto no es un canje. Dios no funciona como un canje. Dios, es soberano. Y lo que nos muestra justamente el libro de Job tiene justamente que ver con eso. Ahora lo interesante es que dentro de todas estas emociones y las consecuencias de esas emociones, el suicidio no se queda fuera. En la misma honestidad con la que la palabra de Dios trata el tema del suicidio, ¿ya? Nosotros vemos allí con mucha crudeza algunos casos de suicidio, como por ejemplo el de Saúl. Vamos ahí a Primera de Samuel, solamente para tener una referencia. Primera de Samuel, capítulo 31. Vamos a leer el versículo 4 al 6. Primera de Samuel, o el primer libro de Samuel, la verdad. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Vamos a leer desde el versículo 4 al 6. Dice así: Entonces Saúl dijo a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día, junto a sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Nosotros vemos allí entonces el suicidio de Saúl y también de su escudero, ¿ya? En un par de versículos vimos la muerte autoinfligida por parte de 2 personajes de la Biblia. Con ese nivel de honestidad la Biblia trata a grandes personas como un rey de Israel, Saúl, ¿sí? Asimismo nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de los Jueces, capítulo 9,
versículos 50 al 56, para quien los quiera leer después, la muerte de Abimelech, que también en una situación muy parecida a la de Saúl, pide ser traspasado por la espada de su escudero. ¿Ya? De hecho, las palabras son bastante parecidas. ¿Ya? Y en ambos casos, nosotros vemos de que Dios permitió que espíritus atormenten tanto a Saúl como a Abimelech. ¿Sí? Ahora, si nosotros seguimos leyendo la Escritura, vamos a ver allí en el segundo libro de Samuel, nosotros en el capítulo 17 encontramos a Agitofel, que es un consejero muy malo, por lo demás, un muy mal consejero, de Absalón, que también al ver una situación puntual se suicida. Y en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 16, versículo 18 específicamente, nosotros vemos a Zimri, que reinó sobre Israel, fue un rey de Israel, pero que reinó 7 días. Y ni siquiera reinó ni en Judá ni en Jerusalén. Reinó en un lugar llamado Tirsa. ¿Ya? Y obviamente cuando él ve los resultados de haber hecho esto, de haber asumido el poder, se suicida. También se quita la vida. Entonces fíjense bien, nosotros tenemos una serie de textos que con toda crudeza nos hablan sobre el suicidio. ¿Sí? Y obviamente no podría estar completo ningún tipo de análisis sobre el tema del suicidio en la Escritura si no mencionamos a Judas, aquel que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Allí en Mateo capítulo 27 es uno de los evangelios que relata que él finalmente se ahorcó y por lo que dice Juan, aparentemente su cuerpo se habría desganchado del árbol o de la estructura que sostenía su cuerpo, cayó por un despeñadero y terminó reventado, ¿ya? Con sus interiores, sus vísceras, ¿cierto?, regadas por distintos lugares, al punto de que a aquel lugar le llamaron el lugar de la sangre. ¿Ya? Entonces fíjense bien cómo la Biblia no va a esconder, ¿ya?, cosas que muchas veces en las iglesias son temas tabú, como el tema del suicidio. ¿Ya? No se habla de eso, es como la película no se habla de Bruno. ¿Ya? No podemos hablar de estas cosas. Sí, la Biblia las habla, y las habla con toda franqueza y con toda crudeza. No se guarda cosas. ¿Ya? Pero así como la Biblia relata la crudeza del suicidio de algunos de sus personajes, también la Escritura nos relata casos de prevención del suicidio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensamientos autodestructivos están también en toda la Escritura. Allí nosotros vemos a personajes que en un momento de profunda angustia desearon morir o desearon no haber nacido, que es lo mismo. Prefiero no vivir. ¿Ya? Y obviamente a través de ese pensamiento que lo manifiestan también, en vez de Dios condenar, ¿ya?, por ser desagradecidos de la vida, porque como nos decía en la predicación la semana pasada Jano Álvarez, ¿ya?, cuando de repente la gente dice que tú eres desagradecido, ¿ya?, no ves todo lo que Dios te da. Sí y no. Sí es una realidad de que estamos velados cuando estamos pasando por situaciones de angustia. Estamos velados, no logramos ver, ¿qué cosa? La grandeza y la belleza de nuestro Señor. Y efectivamente todas las cosas que nos da. Pero tampoco le podemos pedir a una persona que está con su mente impedida de poder racionalizar de la manera en que una persona sana racionaliza. De que un creyente comprometido con el Señor racionaliza. Job era un creyente comprometido con Dios, según el corazón de Dios. Y aún así tuvo estos pensamientos. Entonces, no significa necesariamente que porque tú estés bien con el Señor, tu vida esté siendo el reflejo de una vida digna de un hijo de Dios, no vas a tener pensamientos autodestructivos. Algo sucede, y eso todo tiene que ver con la primera predicación que tuvimos acá, la caída. Algo ocurre en nuestro interior, algo ocurre en nuestro ser, que aquella psique que habla la Escritura en el Nuevo Testamento, ese nefesh, ¿ya?, el espíritu del hombre, se afecta. Y eso nos afecta cuerpo y mente. Algo ocurre en nuestro interior. Nosotros tenemos casos, como les decía, de personas que tuvieron pensamientos de no querer seguir viviendo, pero Dios los cuidó, Dios los amparó, como el caso de Moisés, cuando Moisés dice, ya no puedo más con este pueblo, mejor me sería que esté muerto. ¿Ya? Y es interesante el caso de Moisés porque Moisés le reclama eso a Dios y Dios le dice, es súper simple, busca jefes de familias y ármate un consejo. Y Moisés ve y dice, oh, verdad. Es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos con demasiado peso sobre nosotros, no logramos ver. No logramos ver soluciones que a veces están al lado de nosotros.
¿Ya? Eso fíjense cómo la Biblia nos refleja el corazón humano con una crudeza y sencillez relevante. Elías, el otro caso. Elías llega un minuto en que dice, Señor, ya no quiero más, ya no puedo más, por favor, mátame. Preferiría no seguir viviendo. ¿Sí? Y Dios tiene cuidado con él, como lo tuvo con otros profetas, y lo amparó. En vez de decirle, mira, tú me conoces y yo te doy la vida y tú me... No, no vemos a un Dios que haga eso. Como nos decía la predicación de la semana pasada, la comunidad de fe también es justamente el reflejo de Dios en este mundo. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener también ese tipo de actitudes. Ahí tenemos el caso de Job, que lo acabamos de ver, Jeremías, otro caso también relevante de una persona que en algún minuto dice, ya no puedo más con esta vida, por favor, mátenme, mejor hubiese sido no nacer. ¿Sí? Y Dios cuidando. ¿Sí? La próxima semana vamos a hablar de Jeremías. Y tenemos también el caso de Rebeca, que frente a la situación con sus dos hijos, ella dice, prefiero no seguir viviendo si mi segundo hijo también toma mujeres que no son parte de la comunidad, del pacto. Prefiero no vivir. ¿Sí? David, el rey David también, aquel que la palabra siempre declara como, de nuevo, un hombre según el corazón de Dios, también quiso la muerte. Prefirió morir. Y otro del que hablamos hace un tiempo atrás, Jonás, que también, por envidia, imagínense, la envidia de que Dios haya sido bondadoso, misericordioso, que son las características del nombre Jehová. ¿Eh? Es interesante esa relación, porque él sabe que Jehová está relacionado, el nombre Yahvé está relacionado a gracia y misericordia. Entonces él le dice, yo sé que tú eres misericordioso. Y eso lo llena de tanta rabia e ira que su mente no comienza a funcionar bien. De hecho, se va hacia el otro lado, como lo vimos en esa predicación, cuando él tenía que ir a anunciar, arrepentimiento del pueblo de Nínive. Y él se instala, se sienta a mirar la destrucción del pueblo, y como ve que no pasaba nada, Dios trabaja con su corazón. Y allí él quiere morir. Él quiere morir. Él quiere morir porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. Algo sucede en nosotros que realmente no computamos. Y surgen estos pensamientos autodestructivos. Aquí yo quiero dejar una aclaración. No todos estos personajes mencionados quisieron suicidarse. Cuidado con eso. ¿Ah? No podemos nosotros ser tan livianos a la hora de leer y decir, ah, mira, aquí se quiso matar. No, no. Porque al final de cuentas el suicidio, por definición, es el resultado fatal de alguien que intenta quitarse la vida y lo logra. ¿Sí? Entre el pensamiento autodestructivo y el suicidio hay un camino muy largo. Pasa del pensamiento autodestructivo a pensamiento suicida. Del pensamiento suicida al intento suicida. Y obviamente el suicidio es el resultado del intento que funcionó. Entonces hay un camino largo que se recorre y es por esa razón que la Biblia nos dice, tengan cuidado aquí. Se puede hacer algo al respecto. Y vemos a Dios mismo obrando en favor de su pueblo. Entonces fíjense, todo suicidio comienza con pensamientos autodestructivos. Todo suicidio comienza con ese tipo de pensamiento. Considerar la muerte como una vía de escape. Eso es al final y a la larga como una vía para poder detener el sufrimiento, como lo vimos acá en el libro de Job. Sufrimiento, el dolor del alma, como también lo hemos hablado acá. Y eso obviamente son emociones que manifiestan una cosa que es la pérdida o la falta de esperanza. Al final de cuentas, aquella persona que está pensando en que la muerte es mejor que la vida es porque ya no tiene esperanza. O que al menos la esperanza se ha velado para esa persona. ¿Sí? Volvemos el caso de Rebeca, por ejemplo. Ella ve una situación tan compleja de su hijo mayor, ¿ya? Que era el que debería haber recibido la bendición de su padre, ve que le interesa nada el pacto y se casa con mujeres que no correspondía para él casarse. ¿Qué es lo que siente ella como madre? Angustia. Y dice a su esposo, si mi hijo menor hace lo mismo, yo prefiero morir.
Prefiero que el Señor me borre de este mundo. ¿Ya? Ahí hay un pensamiento autodestructivo, pero es por una falta de esperanza. Y obviamente la falta de esperanza siempre va a estar asociada, en nuestro caso, a que nuestro corazón se desvía del norte que nosotros tenemos, de la esperanza única que nosotros tenemos. Si nuestro corazón se desvía un poquitito, ¿ya? Todos sabemos que una pequeña desviación en un ángulo en línea recta hacia el futuro es una gran desviación. Eso es lo que pasa con nuestros corazones. Si se desvían un poquitito, a la larga puede ser una gran desviación. Y terminamos llegando a un norte que no es el norte. A un lugar que no es el lugar donde nosotros deberíamos llegar. Entonces fíjense bien aquí. Perder la esperanza es una de las peores situaciones en la que un ser humano puede caer. Nos movemos por esperanzas. Buenas, malas, pero movemos nuestra vida. Al final de cuentas nosotros, o nuestra forma de movernos en este mundo es en base a ¿qué? A metas, a objetivos que queremos alcanzar. Y todos esos objetivos son válidos. Objetivos de poder tener una vida mejor, darle una mejor condición de vida a nuestros hijos. Son todas cosas válidas. Pero si ese objetivo se transforma en el norte, ya desviamos el norte, que es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, eso se va a terminar transformando en nosotros en un peso. Y como no logramos alcanzar el objetivo, nos vamos angustiando a través de la frustración, nos vamos sintiendo realmente, no vemos nada, no vemos resultados, hemos trabajado tanto, no estamos logrando nada. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro corazón comienza a buscar la forma de terminar con ese dolor y ese sufrimiento. Repito, es una pequeña desviación aquí, pero que a la larga se va a transformar en un tremendo peso que puede terminar en el auto daño, en dañarse a sí mismo. ¿Ya? Entonces, esa idea de perder esperanza es una falta de luz en nuestra vida, es una falta de propósito, es una falta de ganas de vivir. Y muchas de aquellas personas que enfrentan trastornos psicológicos terminan en cuadros de un extremo dolor mental, un extremo dolor del alma, en muchos casos dolor del cuerpo. ¿Ah? Vimos también en la misma escritura cómo nos muestra que lo que pasa a nivel de mente o a nivel de espíritu también afecta al cuerpo. ¿Ah? Lo que denominamos nosotros como somatizar. ¿Sí? Hay personas que te dicen, ¿cómo estás? Bien, no estoy súper bien. Pero su salud está pésima. ¿Por qué? Porque su cuerpo somatiza aquello que está ocurriendo realmente en su interior. Y de repente llega el minuto, y lo hemos visto en noticias de personajes famosos, actores, músicos, que de pronto dicen, no, se suicidó. ¿Pero cómo? Si la semana pasada estaba aquí, feliz de la vida, contento, animando a la gente. ¿Ya? Hay algo que dentro de nuestro interior se expresa, y eso que se expresa es la falta de esperanza, es la falta de esperanza. En esas personas la muerte parece una alternativa válida, y al menos es una alternativa mejor que el sufrimiento. ¿Sí? Fíjense que la frase más repetida en las cartas de despedida de quienes han decidido quitarse la vida es: quiero acabar con este dolor. Esa es la frase que más se repite. En el 80% de las cartas de despedida aparece esa frase. Piden perdón, perdónenme por generarle a ustedes dolor, pero yo no puedo con este dolor. Fíjense bien en la frase: quiero terminar con este dolor. Y lo intentan. Entonces, fíjense bien en la secuencia. Yo puedo tener un pensamiento autodestructivo por alguna razón. Eso se transforma en un pensamiento suicida. Y ese pensamiento suicida generalmente es la articulación. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera lo hago para que la gente a mi alrededor sufra menos? En algunos casos el trastorno es tan grande que yo quiero que todos sufran. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, los suicidios que ocurren en lugares públicos. Yo quiero que la sociedad sufra, porque me hicieron sufrir a mí. Es lo que pasa con las personas que, por ejemplo, se arrojan en el metro en Santiago. ¿Ya? O, en el caso personal, hace muchos años atrás, en la ciudad de Temuco, yo estaba en tercer año medio, un compañero del otro tercero, ¿ya? Del tercero paralelo, estaba pasando por una depresión muy grande, tomó un auto, enfiló hacia la ciudad de Los Ángeles, desde Temuco a Los Ángeles, en la carretera,
Y en ese momento la carretera todavía era de una vía para ir y una vía para volver, ¿ya? Todavía no se había construido la doble vía, así de viejo, ¿ya? Todavía no estaba la autopista. Pero este muchacho decidió ver un camión de frente y lanzarse contra el camión. Y lo dejó escrito en la carta. Por eso supieron que no fue que se quedó dormido ni nada parecido. Él fue a la carretera y buscó suicidarse de esa forma, ¿ya? Entonces fíjense bien cómo nuestra mente, a pesar de que en el caso de Job, pudiera incluso uno tener una relación con Dios sana, algo ocurre en nuestro interior que termina con pensamientos autodestructivos que van a preferir acabar con el dolor, van a preferir la muerte antes de continuar en esta vida. Pero, a pesar de que pareciera que la alegría no viene por la mañana, siempre se habla de esa frase en la Biblia, que las misericordias del Señor se renuevan, la alegría viene por la mañana. ¿Y qué pasa cuando la alegría no viene en la mañana? ¿Qué pasa en esos momentos? La Biblia nos recuerda una sola cosa: Dios está con nosotros. A pesar de que la alegría no venga en la mañana, ni pasado mañana, ni el día después de mañana, no aparezca. La Biblia nos está mostrando, sobre todo en esta parte de Job que nosotros leímos, de que el Señor sí está con nosotros. Fíjense bien que Job capítulo 7 está dividido en tres partes, ¿ya? Del 1 al 6, del 7 al 10 y del 11 al 21, que fue la parte que nosotros leímos, ¿sí? Y al mismo tiempo, esas tres divisiones, nosotros vemos que podría resumirse desde el versículo 1 hasta el versículo 21, todo el capítulo 7, en una pregunta y en una súplica a Dios, ¿sí? La pregunta iría desde el versículo 1 al 10, y esa pregunta es: ¿por qué yo importo? ¿Ya? Que es la pregunta que muchas personas que están enfrentando pensamientos autodestructivos se hacen. ¿Por qué yo, ¿a quién le importo? ¿Sí? Y la súplica a Dios, que va desde los versículos 11 al 21, es en esencia, fíjense bien: déjame en paz. Es súper triste el capítulo 7. ¿Por qué yo importo? Y a pesar de que él ve de que a Dios le importa, dice: Dios, déjame en paz. Nosotros estamos frente a una persona que está profundamente angustiada, al punto que de verdad para esa persona, en este caso Job, la muerte es la única solución posible. Desde los versículos 1 al 6, esto como para poder resumir un poco lo que tenemos hasta acá, Job astutamente compara su vida de sufrimiento con la de un esclavo, un jornalero, ¿ya? De hecho, le reclama a Dios y le declara a Dios lo que Dios ya sabe, obviamente, ¿sí? Nuestra vida es como un soplo, ¿sí? De hecho, la palabra ahí, soplo, es la palabra hebrea, es la palabra Abel, el mismo nombre de Abel, que es soplo, ¿ya? Es un suspiro, un respiro. Y dice ahí, fíjense bien, en los versículos anteriores del texto que nosotros leímos, dice justamente Job que es como un jornalero que trabaja todo el día, que anhela por tener un poco de sombra, pero que no tiene nada. Ni siquiera le pagan, ¿ya? De esa forma está viendo Job su vida. La vida humana es una sentencia, dice, de trabajo arduo. La vida es una gran decepción. Los días terminan sin esperanza y no hay descanso ni siquiera por la noche. Eso es lo que nos está declarando Job. O sea, termina el día cuando uno dice: ya, por fin, terminó el día, voy a descansar. Y Job no descansa. Job tiene insomnio. Padece de insomnio al mismo tiempo que sus días pasan sin sentido. Fíjense lo que dice el versículo 6. Dice, en el capítulo 7, versículo 6, dice: mis días pasan más veloces que la lanzadera y llegan a su fin sin esperanza. Job realmente ya no puede más, no soporta más la vida que él está teniendo. Y fíjense allí en los versículos 7 al 10 también, esto lo hago como comentario, de los versículos 7 al 10, Job asume que la muerte va a llegar para él, ¿ya? Allí en los versículos 7 al 10 dice: recuerda, Dios, que mi vida es un soplo. Ahí está la expresión que yo les dije recién: mis ojos no volverán a ver el bien, el ojo del que me ve no me verá más. Tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré. Como una nube se desvanece y pasa, así, fugaz, fútil. Dice después, una nube que pasa,
Así el que desciende al Seol no subirá. El Seol como referencia al lugar de los muertos. No volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. Esa es la forma en que Job coloca esto. Y es interesante porque Job ya en el capítulo 3 había pedido la muerte, pero sigue sufriendo hasta el capítulo 7. Entonces Job, por lo que dicen muchos comentaristas, Job llega al punto de su vida, en este momento, cuando él se expresa de esta forma, en que él dice, ya lo perdí todo, tengo lepra, me fue mal, me abandonaron mis amigos, me abandonó mi familia, mi esposa, estoy totalmente solo, clamo a Dios, Dios no me responde. O sea, ¿qué más peor me puede pasar? La muerte. Y él anhela morir. Por eso digo, cuidado con decir, aquí se quiere suicidar. ¿Hay un pensamiento autodestructivo? Sí, totalmente. ¿Ya? Pero no es como Saúl, que ya pasó el siguiente paso, que le pidió al escudero que saque la espada y lo mate. ¿Ya? Y como no quiso el escudero, se mató. ¿Sí? Se suicidó. Entonces acá es bien interesante porque nosotros sabemos algo que Job no sabe. ¿Sí? Para nosotros, y este aquí, hermanos, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros asumimos y obligamos al que sufre a que esté bien. No es que tú tienes que estar bien. ¿Ya? Es lo que pasaba con los amigos de Job. No, que tal vez tú pecaste, por eso el Señor te está castigando. Job en algún minuto dice, sí, tal vez yo pequé. De hecho, lo vamos a ver un poco más adelante en el texto. No, es que tienes que pensar en ser feliz y vas a estar feliz. Las cosas no son tan fáciles en este mundo. Ojalá fuese así de fácil. No lo es. ¿Sí? No lo es. Pero nosotros, como les decía, sabemos algo que Job no sabía, que los amigos tampoco sabían. Y es el hecho de que Dios había permitido a Satanás inquietar a Job. ¿Ya? Pero el propio Señor está en control de todas las cosas. No nos olvidemos de que Él le dice, Job me pertenece a mí, hazle lo que quieras, pero me pertenece a mí. Dios está por detrás de todas las cosas. Entonces, pero Job no sabe esto. Tú y yo lo sabemos. Job no lo sabía. Entonces, para Job, tanto sufrimiento, tanta angustia, no era posible. Era imposible de que sufriera tanto. Así que lo único que podía ocurrirle ahora era morir. ¿Ya? Ya no clama por la muerte, como en el capítulo 3, pero ahora la espera y la espera con ganas. Ojalá que me muera luego. ¿Ya? Por eso le dice a Dios, aparta tu vista de mí. Es muy interesante esa expresión, porque la propia palabra dice de que los ojos de Dios están sobre la tierra y que Él sustenta todas las cosas. Entonces, ¿qué le está pidiendo Job a Dios? Deja de sustentarme. Por favor, déjame morir. Por favor, déjame morir, porque esta angustia que tengo es demasiada. No la puedo soportar. Ya en los versículos 11 y 12, Job se queja por ser acosado por Dios. ¿Ya? Como si Dios lo estuviera vigilando como un enemigo. Fíjense que se compara al mar, ¿ya? Y en esa comparación con el mar, en la cosmovisión hebrea, el mar siempre va a ser un lugar impredecible, inquieto, furioso, de muerte. ¿Ya? Entonces él se compara, ¿acaso soy el mar? Le dice a Dios. ¿O acaso soy una criatura peligrosa, habla de un monstruo marino? ¿Acaso soy eso que necesitas estar vigilándome, Dios? Sobre esta expresión encontré una frase de Spurgeon en una predicación sobre el mismo tema, donde Spurgeon dice ciertas personas se sienten como si Dios las estuviera persiguiendo. ¿Ya? Como una policía, dice Spurgeon. Donde quiera que vayan, hay un ojo sobre ellos y no pueden esconderse de Dios. Así se sentía Job. ¿Sí? De esa forma se sentía, pero no acompañado por Dios, sino que asediado, vigilado, como si se hubiese estado portando mal. Entonces por eso Job le dice a Dios, ¿qué es lo que te hice? Manifiéstame, Dios, ¿qué es lo que te hice? Y es interesante las palabras de Job aquí, porque nos recuerdan algo notable. Aunque su sufrimiento físico fue intenso y bastante prolongado, nosotros vemos acá, cito aquí un autor, un predicador puritano llamado John Trapp, dice que los mayores problemas de Job no eran físicos, sino que eran internos. Él estaba con lepra. Aún así, los mayores problemas de Job no eran físicos, sino que eran internos. Entonces, fíjense, hermanos, cómo podemos ver en el texto que la crisis de Job afectó profundamente su salud mental. Se cae por tierra cualquier idea de que los problemas no nos pueden afectar. Afectan profundamente.
Y no lo está diciendo ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni yo. La palabra de Dios nos está mostrando eso. Por eso necesitamos ver cómo la palabra nos ayuda a solucionar el problema. Porque para eso está la palabra del Señor. Nosotros vemos eso, lo que acabo de decir en los versículos 13 y 14. Fíjense que Job quiere descansar mientras duerme, pero tiene miedo de cerrar los ojos por las horribles imágenes que Dios le mandaba. Tenía pesadillas. ¿Ya? De hecho, dice ahí que se da vuelta para un lado, se da vuelta para otro. Eso es un síntoma de la depresión. De hecho, en muchos casos, personas que están con depresión sienten en la noche, esto es un tema de, obviamente, un tema físico, de que le hormiguean las piernas y tienen que moverlas. Y cuando duermen, duermen moviendo las piernas. De manera inconsciente. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque tu mente no está bien. ¿Ya? Y aún en el sueño, no descansas. Y eso es lo que le pasa a Job. A pesar de que está acostado, él dice, voy a ir a mi cama, qué rico. Pero le da miedo irse a dormir. Angustia. Síntoma de la angustia. Pensar de que te va a pasar algo, de que a los que te rodean les va a pasar algo. Bueno, en el caso de Job ya no tenía nadie. Él estaba totalmente solo. Entonces, fíjense, puede haber algo más angustiante que esto. Querer descansar, querer dormir, querer... Entonces ya realmente la muerte es una opción. Y una opción sumamente válida. Ahí entonces nuevamente los pensamientos de muerte aparecen en la vida de Job. Fíjense ahí mismo en el texto. La angustia de Job es tan grande que en este punto él prefiere la liberación de la muerte. Él ve la muerte como una liberación de todo el sufrimiento. ¿Ah? Se sentía tan miserable Job que le dice a Dios, versículo 16, la última parte del versículo 16, déjame en paz. Déjame en paz. A Job le parece que Dios es el atormentador. Eso es lo que él sabe. ¿Sí? Nosotros sabemos que Dios está usando medios secundarios para llevar a cabo sus planes. Pero Job no lo sabía. ¿Sí? Y una persona que está enfrentándose pensamientos autodestructivos muchas veces no recuerda de que Dios está por detrás de todas las cosas. Y eso es clave. Y lo vamos a ver más adelante. Es clave para poder ayudar a una persona que está con pensamientos autodestructivos dentro de la familia del pacto. Ya lo dijimos las semanas anteriores. Aquí nosotros no estamos buscando tener la solución para el suicidio, la angustia, la depresión, porque esas cosas van a venir, esos pensamientos autodestructivos van a venir. Pero en la familia del pacto nosotros tenemos herramientas bíblicas para poder hacerlo. ¿Ya? La próxima semana vamos a hablar sobre el uso de medicamentos y el uso de terapia, que son parte de la gracia común que Dios ha entregado a la humanidad para poder enfrentar estas cosas. Pero aquí es clave un aspecto que solamente lo tiene la familia del pacto, la iglesia. Y es el hecho de saber de que Dios está al control de todas las cosas. Como se nos olvida, caemos en pensamientos autodestructivos. ¿Sí? Entonces Job está aquí. De hecho, Job le dice a Dios, se pregunta, Job, ¿por qué Dios tiene que tomarse el tiempo conmigo? ¿Ah? Cuando le dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Ah? Ahí hay una cita interesante con el Salmo 8. ¿Ya? Ahí hay una discusión de qué estuvo primero. ¿Ya? Si el Salmo o Job. Hay autores eruditos que colocan el libro de Job más adelante en la historia de Israel y hay otros que lo colocan mucho atrás en la historia de Israel. Sea como sea, y por los análisis que hacen los mismos eruditos, es más factible de que David haya tomado la historia de Job porque ante la pregunta David expresa alabanza a Dios. O sea, está el caso resuelto. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria, de honra. Todo lo pusiste bajo el control de él. ¿Ya? Y está exaltando a Dios. En el caso de Job, la pregunta la hace porque no tiene idea qué hacer. Y le está diciendo a Dios, ¿qué te importo yo? ¿Por qué me acosas tanto, Dios? ¿Ya? ¿Por qué no me dejas en paz? Y ahí entonces nosotros vemos varios otros detalles que podríamos pasar mucho tiempo analizando el libro de Job. Gran parte de Job está escrito en prosa. Al principio nosotros vemos que hay una historia, se nos está narrando una historia y de ahí en adelante nosotros vemos poesía, ¿ya? Cántico. Y como en toda poesía hebrea, hay varias repeticiones e ideas. El versículo 19, fíjense bien, el versículo 19 dice, nunca apartarás de mí tu mirada ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva
Yo tuve hartas dudas sobre ese texto, sobre esa parte, sobre todo porque la vimos también en el retiro que tuvimos de Amigos de la Abrí hace un par de semanas atrás. Y la verdad es que la expresión no me deja solo ni para que traiga mi saliva es un modismo árabe. Eso lo descubrí esta semana. ¿Ya? Es un dicho popular árabe que es una forma de decir en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un instante, que es lo que se demora uno en tragar la saliva. O sea, lo que le está diciendo a Dios es, ni siquiera puedes apartar tus ojos de mí por un ratito, ¿ah? En lo que me demoro en tragar mi propia saliva. Entonces fíjense cómo Job se pregunta allí por qué Dios no podía apartar la mirada por él por favor un minuto. Si era Dios el que le estaba generando todo esto, le decía, Dios, por favor, no es posible que por favor, aparte estuviste de mí un poquitito, solo para estar tranquilo. Solo para poder estar tranquilo. ¿Sí? Le pide que lo deje solo, pero Job sabe que Dios jamás lo va a dejar solo. Por eso les decía yo, es importante que tengamos claridad de esta ventaja que tienen los que son parte de la familia del pacto a una persona que está enfrentando los mismos problemas pero sin Cristo. ¿Ya? Como Job cree que Dios es el responsable de sus males, lo que más desea es que Dios se aparte de él. Es obvia su reflexión. ¿Ya? Y ahí fíjense en las siguientes preguntas. ¿Qué te he hecho? Ahí él asume de que tal vez él de verdad, como le dijeron sus amigos, él había hecho algo mal. ¿Ya? Le dice, ¿qué te he hecho, oh vigilante de los hombres? ¿En qué te he agraviado? ¿En qué he pecado contra ti? ¿Ya? Job no podía entender cuál era el objetivo de Dios, si acaso había pecado para que Dios le cause todo este sufrimiento. Y le pregunta a Dios entonces, ¿por qué no lo perdona? Y si Él es misericordioso, ¿por qué entonces no me perdonas? Si yo hice algo en contra de ti, entonces perdóname. Si no me has revelado qué es lo mal que he hecho delante de ti, y aún así he hecho cosas que no me doy cuenta, perdóname. Pero por favor, quítame el dolor, quítame el sufrimiento. Job fue tan honesto con Dios que en el versículo 20, esto fue un dato muy interesante que encontré, hasta la Septuaginta, eso es en el siglo III antes de Cristo, en el versículo 20 todos los manuscritos decían, me he convertido en una carga para ti. Lo más probable es que los eruditos después de la Septuaginta en adelante dijeron, esto es demasiado atrevimiento con Dios. Y alteraron allí y nosotros tenemos esa traducción acá. Dice, de modo que soy una carga para mí mismo. ¿Ya? Siendo honesto con la escritura, Job le dice a Dios, ¿acaso me he convertido en una carga para ti? ¿Y que ahora me estás cobrando, Dios? O sea, Job ya está en un estado que ya no quiere, realmente no quiere absolutamente nada más. De hecho, de ahí en adelante comienzan los diálogos entre Dios y Job. Dios le comienza a responder a Job. Dios lo llevó al extremo. Lo llevó hasta el punto en que Job realmente decía, Señor, lo mejor para mí es morir. La muerte me es mejor que la vida. Y en ese momento Dios le comenzó a responder. No le respondió lo que Job quería. Y de allí hasta el capítulo 42, del 7 al 42, nosotros vemos un constante diálogo de Dios con Job. Aparecen entre medio de nuevo algunas personas diciéndole cosas a Job, pero Job comienza a tener una claridad de su sufrimiento, de lo que él estaba pasando acá. A nosotros nos beneficia conocer la historia detrás de la historia de Job. Porque ciertamente si no supiéramos nada, probablemente diríamos con Job, ¿cuál es el camino para poder esperar la muerte de esa forma? Estaríamos en la misma desesperación. ¿Ya? Job creía que Dios estaba en contra de él. ¿Sí? Y que lo estaba castigando, pero nosotros sabemos que eso no es cierto. ¿Ya? Pero una persona que está con problemas de este tipo, ciertamente tampoco lo ve. Tampoco lo ve. Y ahí Job termina, ¿cierto?, ansiando su muerte en los últimos versículos. Ahora me dormiré en el polvo, dice, y tú me buscarás, pero yo ya no existiré. ¿Ya? O sea, él le dice, gracias sí, menos mal que la muerte existe. Esa es un poco la forma en que Job lo coloca. Job deseaba poder escapar de... Es interesante esto porque él deseaba escapar tanto de la vida como también de Dios. Quería escapar de la presencia de Dios, sabiendo que jamás Dios lo iba a dejar de acompañar. En ese sentido, la teología de Job era buena. Lo que él no sabía era todo lo que Dios estaba orquestando por detrás. ¿Ya? Entonces sabe que Dios lo está observando, pero
Lo que el Job no sabe es que Dios lo está observando con compasión, de que Dios aún sostiene la vida de Job en su mano, dejándolo como un trapo, ¿ya? Pero ahí estaba Dios, observándolo con compasión e incluso con admiración. Porque en el capítulo 42, cuando él dice y le declara a Dios, vamos ahí a Job 42, solamente para poder cerrar esta parte y ya pasar al fin de la predicación. Job capítulo 42, versículo 8. Dice así: ahora pues, toma 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Fíjense cómo Dios está mirando a Job con admiración. En ese sentido, Job es una prefiguración de Cristo. Yo lo voy a escuchar a él, no lo voy a escuchar a ustedes. Voy a escuchar al que fue fiel. A pesar de la adversidad, Job fue fiel. A pesar de que se quería morir, Job fue fiel al Señor. Y el Señor estaba allí, cuidando la vida de Job, apretándolo un poquitito más. ¿Eh? Tal vez esta parte de la historia no te va a gustar. Dios te puede apretar un poquitito más. ¿Ya? Pero nunca te va a dejar morir. Y aunque te quite la vida, como dice la Escritura, aunque me quites la vida, yo aún así te alabaré. Yo aún así te alabaré. Hermanos queridos, el sufrimiento de Job no lo hizo solamente inaguantable para sus amigos, que ya no lo aguantaban a Job, sino que el sufrimiento lo hizo inaguantable a él mismo. ¿Sí? Al punto de pensar de que él era inaguantable para Dios, de que Dios ya no lo quería. A ese nivel de angustia llegó Job. Pero a pesar de que los pensamientos autodestructivos que él tuvo, sobre todo en el capítulo 3, como yo les decía hace un rato atrás, él permaneció consciente todo el tiempo, consciente de su relación con Dios. Todo el tiempo él fue consciente de la relación que él tenía con Dios, con su Creador. Por eso le dice, ¿qué más? Quítame la vida, tú tienes el control de todo. Y aún así Dios lo mantuvo. Dios lo apretó un poquitito más. Incluso no sabiendo que Dios estaba haciendo detrás de todo ese sufrimiento algo tan grandioso como colocar a Job como un tipo de Cristo, sometiéndolo a dolor, sometiéndolo a angustia. De hecho, las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos cuando fueron ahí en el monte, ¿qué les dijo? Estoy angustiado hasta la muerte. ¿No son esas las palabras de Job? ¿Acaso no pueden velar conmigo? Estoy angustiado. El que nos dijo no se angustien, estaba angustiado. Pero estaba angustiado ¿por qué? Porque había un propósito por detrás de ese sufrimiento. Por eso es necesario que nuestra conciencia esté cautiva a la palabra de Dios. Por el mismo motivo que Job pudo mantenerse fiel al Señor. Ejercitando las disciplinas espirituales, lo hemos dicho, y voy a ser majadero en esta serie sobre el tema de las disciplinas espirituales. Porque incluso si no tenemos el ánimo ni las ganas de hacerlo, no tenemos las ganas de leer la Biblia, no tenemos las ganas de orar, la relevancia de nuestros hermanos en Cristo, que lo vimos la semana pasada, es fundamental acá. No como los amigos de Job, sino que como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que se echó al hombro el peso, el dolor del otro y lo llevó. Y lo hizo andar. Y lo ayudó a poder seguir hacia adelante. Todo pensamiento autodestructivo nos recuerda lo disparatado de este mundo. Lo mal que está este mundo caído. La muerte se logra fácilmente. De hecho, somos tan débiles que una bala nos puede matar. Que lanzarnos desde una altura nos puede matar. Que en ciertas condiciones de electricidad también nos puede matar. Que un vehículo nos puede matar. Así de débiles somos. Y estos pensamientos autodestructivos nos muestran eso. Nos muestran de que la vida, como dijo Job, es como una nube, efímera, que se va. Pero Cristo fue el que nos dijo, en este mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, porque yo vencí
al mundo. Porque yo vencí al mundo. Jesús venció también los pensamientos autodestructivos. No porque los haya tenido. Pero ahí estaba, junto con Job, en el sufrimiento de Job. Cristo estaba allí. La presencia de Dios estaba con Job. Jesús estaba sintiendo el dolor de Job. Y lo estaba redimiendo en la cruz. Ahí estaba Cristo. Ahí está Cristo hoy contigo y conmigo, con nuestros pensamientos autodestructivos. Nos está diciendo, yo ya cargué esto, ya está en la cruz. Mi gracia te es suficiente. Eres débil, eres totalmente débil, pero mi poder logra su máxima expresión en tu debilidad. Hablamos mucho, hermanos, de tener fe para ser sanados. Y de hecho lo dejamos como una expresión. No, tienes que tener fe para que el Señor te sane. Sí. Pero ¿y qué pasa con tener fe para estar enfermos? ¿Qué pasa con esa idea? ¿Qué pasa con tener fe para soportar los pensamientos autodestructivos? ¿Por qué no oramos con la misma pasión por tener fe para poder soportar con los pensamientos autodestructivos? Y aquí, hermanos queridos, una declaración bíblica. Cristo nos prometió estar con nosotros todos los días. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y en eso, hasta el fin, también están los momentos más bajos de tu vida. También están los momentos más tristes, están los momentos de mayor angustia. El Señor te dijo, yo voy a estar contigo. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que caminemos como hermanos en Cristo con aquellos que tal vez no lo están viendo, para poder soportarnos los unos a los otros. De eso se trata ese texto. No es de soportar, de que tengo que aguantar. No. Dar soporte. Dar soporte. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo con nosotros. Hermanos queridos, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra trae consuelo y también nos desafía a poder, Señor, buscarte en todo tiempo, incluso en los momentos más bajos. Rodéanos de gente que nos pueda sostener, que nos pueda ayudar, a caminar la siguiente milla. Ayúdanos, Señor, a poder ser también ese hombro, ese refugio que permita que a otros, Señor amado, puedan sobrellevar el momento de la angustia y la tristeza. Confiamos, Señor, en que nuestro amado Salvador Jesucristo cargó con todas estas cosas y por eso le creemos cuando Él nos dice, yo estoy contigo hasta el fin. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.